que vivir una vida como Jesús vivió, caminando en santidad, teniendo compasión por el mundo. Si Él nos dijo cosas más grandes que ya harán, si pedimos con fe y buscamos su presencia todos juntos como un pueblo. Ahora yo lo invito a estar de pie, hermano. Les agradezco el tiempo que me han dedicado para escucharme. Y le invito a abrir su Biblia. En el libro de Génesis. Capítulo 3. Verso número 15. Santo. Génesis 3:15. Te bendigo, Señor. Si usted lo tiene, me dice amén. Yo voy a hablarles en esta noche por el tema: en esta guerra no se puede ser neutral. En esta guerra no se puede ser neutral. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahora yo le invito a darle la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: en esta guerra no se puede ser neutral. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora, Dios mío, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra es luz. Y yo te suplico que tú me permitas predicar esta palabra, Señor mío, de una forma especial en esta noche. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante sea esta palabra que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Y eso significa que ahí sentado donde usted está, usted todavía puede alabar a Dios. Se los recuerdo porque hay quien cuando llega la hora del mensaje no se sienta, sino que se acuesta. Pero aquí todavía se puede alabar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor sentado? Déjeme ver. ¿Se puede alabar al Señor sentado en este lugar, en esta noche? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración. Es increíble, mi amado hermano, pensar que en medio de tanta adoración, de tanta música tan especial, de tantos cánticos tan hermosos y de tanta unción del Espíritu, tengamos que recordarnos en esta noche de que estamos metidos en medio de una enorme guerra. Y hay ocasiones en las cuales
la bendición que hay en nuestra vida nos hace olvidarnos de los peligros que corremos. Y ahí es donde mucha gente se descuida. Hay gente que busca a Dios cuando están en prueba, y cuando la bendición desciende, también desciende su nivel espiritual y desciende su vida de oración y desciende su vida de consagración. Y hay personas que tienen que estar en prueba para estar consagrados, y Dios lo sabe. Por eso no se las quita de encima, porque Dios sabe que es así. Pero hay una guerra espiritual que se libra, mi amado hermano, en el ambiente, se libra en este mundo en el cual nos ha tocado vivir, y nosotros no podemos ocultar nuestra mirada, nuestros ojos de esa tremenda realidad. Esa guerra es la consecuencia de la enemistad que existe entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo. Y la Biblia nos enseña, ya ahí mismo en el principio, en el libro de Génesis, cuando aquel hombre y aquella mujer pecaron, y Dios aparece en el huerto y tiene una conversación con ellas, y habla con el hombre, y habla con la mujer, y también habla con la serpiente. Y Dios allí mismo les dice que desde ese momento en adelante, y será así por toda la historia de la raza humana hasta el día que Cristo venga a levantar la iglesia, habrá enemistad entre la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Habrá enemistad, habrá una guerra que estalló allí en aquel huerto del Edén y que se ha librado continuamente desde entonces hasta el día de hoy. Una guerra en la cual todos estamos comprometidos, donde nadie puede ser neutral, donde nuestro capitán ha declarado: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Sea bendito Dios en esta hora. Nosotros tenemos que apoyar decididamente, pero con mansedumbre, la causa de la verdad y la causa de la justicia de Dios en contra de la mentira de Satanás, del engaño diabólico y la posesión demoníaca que cada día más se apodera del hombre sobre la faz de esta tierra. Cuando la Biblia dice habrá enemistad, nos da la idea de que habrá una hostilidad personal. Y aquel juicio se dirige hacia Satanás. Ese versículo describe el mayor conflicto de la historia y describe también las condiciones para la victoria. Algunos lo han llamado el protoevangelio, o es decir, el prototipo del evangelio, porque contiene la anticipación de la promesa de un redentor, la simiente de la mujer, que daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, que son los incrédulos, los que lo siguen a él, ellos entrarían en una batalla y entrarían en una guerra. Pero Dios decía claramente: esta te herirá en la cabeza. Y ese es Cristo. Cristo hirió a Satanás y lo hirió fatalmente con su victoria en la cruz y su resurrección de la tumba. Alabado sea Dios en esta hora. La herida del calcañar se refiere a la crucifixión y a los sufrimientos de Cristo a causa del pecado que Satanás ayudó a introducir en la raza humana. Nosotros tenemos que entender que la desobediencia tiene sus consecuencias. Dios le habló a la serpiente y la maldijo. También hubo maldición sobre el hombre y sobre la mujer. La maldición que se recibía de una vida precaria
de una hostilidad permanente. Se rompía la armonía que existía hasta ahora en aquel momento, por la identificación posterior de la serpiente con Satanás. La afirmación de que sería aplastada se convertía en una promesa de salvación. La promesa que se cumplió en Cristo, porque Cristo es la culminación perfecta del plan de redención de Dios para el hombre sobre la faz de esta tierra. Después de Cristo ya no hay que buscar más nada. Cristo es la culminación perfecta de ese plan. Por eso, desde aquel día, desde el día que Adán y Eva pecaron, no se puede ser neutral. Porque Dios estableció que habría una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y nosotros o estamos con uno o estamos con el otro, pero aquí no hay punto medio, aquí no se puede ser neutral. Hay gente que quieren ser neutrales en todo, pero en las cosas del evangelio no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. Aquí, aleluya, no hay neutro. No lo busque, porque no lo hay. Aleluya. Mateo 6:24 dice: ninguno le puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar más al otro. Lucas 16:13 dice: ningún siervo le puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. O sea, él dice: tú no puedes amar dos cosas al mismo tiempo, porque vas a terminar amando más que una que otra. Y cuando habla de dos señores, dentro de eso Cristo se está incluyendo a él mismo. Sobre la faz de esta tierra hay dos personalidades espirituales que se mueven, uno para destruir, el otro para edificar, uno para matar, el otro para dar vida, uno para llenar la tierra de pecado, el otro para santificar la tierra, uno para hundir al hombre al infierno, el otro para llevarlo al cielo. Uno se llama Satanás, el otro se llama Jesucristo. Uno tiene el poder del pecado, el otro tiene el poder de la vida. Y usted no puede ser neutral. Usted no puede amar a dos señores. Usted no puede amar al que tiene el poder del pecado y al que tiene el poder de la vida al mismo tiempo. Usted tiene que amar a uno o tiene que amar al otro. Alabado sea Dios en esta hora. En esta guerra no se puede ser neutral. Será y kia baisoy. Shalai kia man solita baisoy. Santo Dios. Yo vine a Cristo cuando más lo necesitaba en mi vida. Unos 33 años allá atrás, cuando estaba perdido y corrompido y creía que no había esperanza para mí. Había aprendido a ingerir bebidas alcohólicas desde la temprana edad de 6 años. Mi padre era un alcohólico y de él aprendí. A la edad de 9 años ya yo era un alcohólico. Aparte de eso, era jugador de baloncesto y me desarrollé mucho en ese deporte. Gané trofeos y medallas en ese deporte y era hasta dirigente de un equipo de baloncesto en mi pueblo. Pero después, como el licor ya no saciaba mi vida, le unía el licor el vicio de la droga y me convertí en un adicto a las drogas. Mi padre me botó de mi casa y yo dormía en la plaza pública de mi pueblo. Yo creía que yo iba a morir en esa condición y que de aquella vida no habría nadie que me pudiera sacar. Había probado de todo en la vida.
E inclusive había ido a un retiro religioso de una iglesia y allí lo que encontré fue tanta hipocresía. En un retiro que celebró la Iglesia Católica en Casa Manresa, en el pueblo de Aybonito. Cuando salimos del retiro después de 3 días, que se suponía que yo saliera de ahí a no tomar licor ni a usar más drogas en mi vida, la persona que organizó el retiro nos invitó para celebrar en la casa de ella que nosotros habíamos tenido un encuentro con Dios. Y cuando yo llego a la casa de ella, lo que había era tremendo baile, tremenda fiesta, un montón de mesas en la marquesina, que tiene una marquesina larga, con una botella de ron en el centro de cada mesa. Así que ahí mismo, cuando yo vi eso, yo dije, yo grité, Dios no existe. Y ella me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, que me acabo de dar cuenta ahora que Dios no existe. ¿Pero por qué tú dices eso? Y yo le dije, yo voy a ese retiro que usted me invitó buscando que Dios me liberte de la droga y del licor que están asesinando mi vida. Y después que salgo del retiro, usted me ofrece a mí para celebrar mi encuentro con Dios lo mismo que yo le estoy pidiendo a Dios que me quite. Digo, Dios no existe. Y ahora yo me doy cuenta que la religión es para los hipócritas. Y desde ese día en adelante comencé a decir que Dios no existía. Y cerré las puertas de mi corazón a todo lo que pudiera ser Dios. Cuando fui a la universidad me hice miembro de un grupo de ateos en la universidad. Y entonces allá comencé a aprender según lo que ellos enseñaban, que la religión era el opio de los pueblos, que las iglesias para lo que servían era para mantener a los ignorantes encerrados dentro de las 4 paredes de un templo para que no se den cuenta de la realidad social que nosotros estábamos viviendo y no se levantaran en armas contra el gobierno. Y así, así. Pero un día, voy a cortar esto un poquito porque me voy a extender demasiado. Un día, una jovencita de 13 años de edad me habló de Cristo. Búsquese un niño de 13 años, mírelo, vea qué pequeño es. Aquella niña era especial. Aquella jovencita estaba llena de la unción del Espíritu Santo. Y aunque la apariencia física mía no era la mejor, no tuvo temor de acercarse a mí y de decirme que Cristo me amaba. Hoy en día por ahí hay un montón de adultos que si ven un adicto a droga en una acera cruzan la calle por temor a que el adicto les robe. Pero aquella niña de 13 años se acercó a mí y me habló la palabra de Dios. Y 2 semanas después yo tuve una experiencia con Dios en mi cuarto donde Él se reveló a mi vida, me libertó de la droga, me libertó del licor, me hizo nueva criatura y me llamó a predicar el poderoso mensaje de su palabra. Mi pastor fue un hombre maravilloso del pueblo de Ponce que ya pasó a morar con el Señor. El reverendo Ginestre del pueblo de Ponce. Al año de convertido, comencé a pastorear en el pueblo de Santa Isabel, de donde yo era natural. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a testificar lo que Dios había hecho conmigo, mis propios amigos comenzaron a aceptar a Cristo. La primera alma que me gané para el Señor fue el joven que me había dado drogas a mí por primera vez en la vida, Pablo. Él me dio drogas y yo le llevé a Cristo. Santo Dios. Después se convirtió otro amigo mío llamado Fran. Después se convirtió la hermana de Pablo. Después se convirtió otro amigo nuestro llamado Silverio. Y al año, Dios me llamó a mí al pastorado sobre aquel grupo de jóvenes y el reverendo Ginestre me instaló a mí como pastor en aquella iglesia. Pero en un año Dios me hizo pasar muchas cosas. En un año
Dios me pasó por su escuelita. Y en un año yo pasé batallas, pasé pruebas, pasé noches en los montes de Puerto Rico, porque a veces estaba acostado y el Señor me levanté y me decía: vete al monte que quiero hablar contigo. Y me sacaba para los montes y pasaba hasta 7 días en ayuno en un monte, Dios hablando conmigo, teniendo experiencias con los demonios en los montes. Y yo no sabía, yo no entendía el porqué de aquello. Y yo no entendía por qué Dios me permitía pasar por aquellas experiencias. Y yo veía a los jóvenes que se habían convertido conmigo. Yo los veía, ellos no tenían pruebas. Yo los veía que ellos vivían tranquilos, felices, alegres de la vida, sin llorar, todo el tiempo riéndose. Y yo siempre estaba llorando. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿pero qué pasa? Yo siempre tengo una prueba encima, algo me está pasando. Y el Señor callado. Pero yo no sabía que Dios me estaba pasando por un proceso, porque al año me iba a poner a pastorear. Y cuando aquellos muchachos comenzaron a pasar sus pruebas, después de que yo entré a pastorearlos a ellos, ya yo había pasado por esas pruebas antes que ellos. Y yo podía hablarles a ellos porque ya yo había pasado por ese camino. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. Entonces, a Pablo Dios lo llamó al evangelismo. Bueno, Pablo ahora mismo está pastoreando. A Silverio lo puso, pastoreó en la República Dominicana. Fran pastoreó la iglesia que yo predicaba, que yo pastoreaba en Puerto Rico hasta hace algunos meses atrás, que salió de ese pastorado. Y la hermana de Pablo es Estita. Ella se casó conmigo y entonces, y aquí vamos, ¿ah? Alaba. ¿Ah? Pero mi amado hermano, rápidamente yo entré al evangelio. Yo entendí que el evangelio no era cualquier cosa. Y entendí que esto era una guerra, que esto era una batalla y que esto era una lucha. Y me levanté con hombres y con mujeres de ese Pentecostés antiguo, que me enseñaban lo serio que era el evangelio, cómo había que buscar a Dios. A nuestra iglesia, mi pastor llevaba predicadores, mi amado hermano, que cuando predicaban la palabra nos enseñaban que había que servirle a Dios en espíritu y en verdad. Que el evangelio no era un juego, que no se podía hacer una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle, una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Sino que cuando se dice que se va a servir a Dios uno se le entrega completo y a Dios se le sirve en espíritu y en verdad, porque no se puede amar a dos señores. Bueno, el papá de Dani Berríos, que ya pasó a morar con el Señor también, bastantes veces que pasaba por nuestra iglesia tu papá. Y cuando yo empecé a pastorear, me dio campañas también en la iglesia cuando yo empecé a pastorear en Puerto Rico. Repito. ¿Ah? Y eran hombres de un mensaje tajante. Que ahora mismo en este tiempo ya casi no hay lugar para hombres así. Porque si tú predicas la palabra tal y como está escrita, te llaman legalista. Hello. A su nombre. Gloria a Dios. O dicen que uno está repartiendo palos. Pero uno ni es legalista, porque yo no lo soy. Porque yo no cambio a nadie. ¿Ah? Cuando a una persona a la iglesia nuestra yo no le digo usted tiene que ser así, 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 así. Yo sí le digo la palabra dice. La Biblia dice. Si la persona quiere vivir lo que la Biblia dice, ya eso le toca a él. Yo no puedo cambiar a nadie, porque el único que cambia es el Espíritu Santo. El que transforma es el Espíritu Santo. El que se mete dentro de una persona y la cambia de los pies a la cabeza es el Espíritu Santo. Se le cae vía suelta, soy. Pero yo me he encontrado con gente que dice, no, pero el que cambia es el Espíritu Santo. Y yo digo, seguro el que cambia es el Espíritu Santo, porque tú no le permites que te cambie. Alabado sea Dios en esta hora.
A su nombre. A su nombre. Yo estoy hablándoles a ustedes, mi amado hermano, de que desde el principio, desde el día en el cual el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, Dios señaló el principio, allá en el principio, no ahora, allá en el principio, allá en el huerto del Edén, Dios señaló cómo iba a ser esto. Y Él dijo, va a haber una guerra, y la guerra va a ser entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La guerra va a ser entre aquellos que me sirven a mí y los que no me sirven a mí. La guerra va a ser entre aquellos que le van a servir a mi hijo y los que van a querer seguir buscando al diablo. La guerra va a ser entre los que tienen el espíritu y aquellos que están en la carne. La guerra va a ser entre el espíritu y la carne. Hay una batalla y en esta guerra no se puede ser neutral. Una exigencia del hombre, no una exigencia del Dios que llama a los hombres. Yo aprendí algo. Mientras más tú te acercas a Dios, más las cosas de Dios se acercan a ti. Mientras más tú te acercas al fuego, más el fuego te quema. Y el fuego, cuando quema, se va llevando las impurezas. ¿Ah? Dentro del tiempo que nos ha tocado vivir, tiene que haber un punto, tiene que haber un basta a las muchas cosas que están aconteciendo alrededor nuestro. Antes, cuando se hablaba de sana doctrina, los predicadores de sana doctrina, lo único que tenían en su boca cuando predicaban era pintura, pantalla, pantalón, corte de pelo y nada más. Antes. Y habían predicadores que te predicaban 20 mensajes y los 20 mensajes tenían que ver con lo mismo. Constantemente estaban golpeando sobre eso y sobre eso y sobre eso y sobre eso y sobre eso. Hoy esto se ha ido mucho más allá de solamente pantalones, pintura y otras cosas más. Nosotros vivimos en un tiempo donde hay iglesias que se proclaman cristianas y aprueban el lesbianismo y el homosexualismo. Donde hay iglesias que se llaman cristianas y aprueban un montón de cosas que la Biblia con claridad condena y habla en contra de ellas. Donde hay iglesias que se llaman cristianas, pero que ya no hay una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ya hay lugares que cuando tú entras tú no sabes dónde tú estás. Hay lugares hoy en día, mi amado hermano, hoy hay para escoger. Si a usted le gusta el vino, hay iglesias que permiten que usted tome el vino. No hay problema con ello. Y después dicen que es una cuestión de costumbre. Las costumbres de los pueblos, dicen ellos. ¿Ah? Hello. ¿Sigo? Yo sigo hasta que ustedes me digan que pare.
Mire, yo tuve una experiencia con esto de las costumbres de los pueblos y la quiero contar. Yo fui invitado a predicar una república. Me fueron a recoger al aeropuerto un grupo de oficiales. Y dijeron, antes de llevarlo a su hotel, lo vamos a llevar a comer. Me sacaron a comer. Nos sentamos en la mesa, ellos pidieron. De entradita, pidieron 2 botellas de vino. Plantaron una en un lugar y la otra acá. Comenzaron a servir en los vasos y llegaron al vaso mío. Cuando fueron a echar en el mío, yo le dije, yo paso. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo le dije, es que de eso me libertó Dios. Y me dice, pero por aquí han pasado otros puertorriqueños y han tomado con nosotros. Yo le dije, pues este puertorriqueño no toma. Así que comenzaron a tomar mientras se comía en la mesa. Yo estaba ahí con mi plato delante de mí y yo lo picoteaba porque yo me sentía tan mal, sentado en medio de aquellos cristianos borrachones. Y yo sé que la Biblia dice que no me siente a la mesa con ninguno que diciéndose cristiano sea borracho. Ellos comenzaron a tomar del vino, que algunos usan la excusa de que es que para que la comida les asiente bien. Y lo que les asienta bien, pero bien asentado, es el vino que se toman. Les asienta tan y tan bien que las 2 botellas se acabaron y pusieron 2 más. Y uno de ellos, y le estoy hablando de oficiales de una iglesia, y uno de ellos, que de hecho su rostro se puso rojo como un tomate, y yo decía, este está en punto de ebullición. Comenzó a hacer chistes. Y de momento los chistes de él subieron de color. Comenzó a hacer chistes de doble sentido, chistes frescos. Y yo dije, ay Señor, ¿qué es esto? Ay Dios mío, no. Pero ¿qué yo hago aquí metido? ¿Qué es esto? Y yo estaba desesperado, loco porque me sacaran de allí. Hasta que me dijeron, hermano, usted se ve como que usted quiere ya irse para el hotel. Sí, por favor. Sí. Ya yo quiero irme para el hotel, sí. Llegué al hotel, me hicieron en mi cuarto y me pongo a llorar ante la presencia de Dios. Y le digo al Señor, Señor, ¿por qué me has traído aquí? ¿Qué hago yo en medio de esta gente? Y Él me dijo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú te atreverás a predicar lo que yo te dé. Y Dios me conoce muy bien y por eso me llamó al ministerio. Y cuando estuve 6 meses de cama en el 97, el hermano Gille Ávila mandó uno de los que trabajan hacia él que me llamara y que me dijeran que lo llamara a la casa. Lo llamé a la casa, me dijo, Arnaldo, estoy en ayuno y Dios me ha dicho que oro por ti, que te va a levantar porque necesita que todavía predique su palabra. Y me oró y al instante me levanté de aquella cama después de 6 meses. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando me levantó de la cama no me cambió el mensaje, me dio un mensaje todavía más pesado que el que tenía. Él sabía que yo me atrevería a dar lo que Él me diera. Alabado sea Dios en esta hora.
Señor, ¿y qué tú quieres que yo predique? Le dije, mira, Señor, a mí me han enseñado que yo tengo que respetar las costumbres de los pueblos. Esto es una cuestión de costumbre. Es la costumbre de ellos. Yo estoy enseñando a Dios, ¿ves? O sea, como Dios no conoce, no sabe nada de las costumbres de los pueblos. Porque si usted supiera que a Dios las únicas costumbres que le interesan son las de Él. Así que como Él no sabe nada de las costumbres de los pueblos, pues yo tenía que enseñarlo en aquel cuarto. Mira, Señor, ven acá, te tengo que dar una clase. Tú sabes, estas son las costumbres de los pueblos. Y ellos a la hora de la comida es su costumbre tomar vino. Y el Señor me dijo, ay papá, mi siervo, los que son de Rusia tienen sus costumbres. Y los chinos tienen sus costumbres. Y los puertorriqueños tienen sus costumbres. Y los americanos tienen sus costumbres. Y los venezolanos tienen sus costumbres. Y los argentinos tienen sus costumbres. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Los que van para el cielo también tienen sus costumbres. Porque el que se convierte a Cristo ya dejó de ser puertorriqueño, ya dejó de ser cubano y ya dejó de ser de una nacionalidad. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Esta aquí asai, comprados a precio de sangre y somos peregrinos sobre esta tierra. Sí. Si usted no se considera peregrino sobre esta tierra, usted no está esperando a Cristo entonces todavía. Santo Dios. Y me dijo, tú vas a predicar lo que yo te dé. Y yo fui. Y prediqué por el tema, vete y no peques más. Y Dios me metió en la palabra. Y en medio del mensaje, el Señor me hizo hablar. Después que estaba hablando de lo que es el pecado. De cómo el pecado ofende a Dios. Cuando empecé a hablar de los frutos de la carne. Y llegué al punto de que uno de los frutos de la carne es la borrachera. Y les dije, y hablando de borrachera, un grupo de oficiales de esta iglesia me sacó a comer lo mío hoy. Y empezaron a tomar vino. Y se emborracharon. Y uno estaba tan borrachito que empezó a hacer chistes de doble sentido. Y le dije, ¿sabes lo que la Biblia dice? La Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque como serpiente te morderá. Y les dije, si la Biblia dice que no lo puedes mirar, ¿te lo puedes tomar? Es una pregunta tan sencilla. Si a mí Dios me dice que no mire algo, o sea, no quiere que yo lo mire, pero me lo puedo tragar. Y les dije, Dios me dice que le diga a ustedes que cuando uno se convierte a Cristo se acabaron las costumbres terrenales. Se acabaron las costumbres carnales para abrirle paso a las costumbres celestiales. Alabados a Dios en esta hora. Cuando yo hice el llamado, mire hermano, hasta el pastor se bajó del altar. Y junto con la congregación de él lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Y después me dice, Madonaldo, si nosotros predicábamos eso mismo y lo que usted dice, pero mire,
Vinieron por aquí otros predicadores, nos enseñaron una cosa diferente y abrimos la puerta a todo eso. Al año volví a pasar por allí. Y cuando terminó el culto, los hermanos venían donde mí. Me decían, hermano Naldo, un año sin tomar vino. Un año sin tomar vino. Se acabó la costumbre, me dijo él, ahora tengo las costumbres del cielo. Y en el cielo no entran los borrachos, me dijo el hermanito. Y me dijo, yo no soy el único, aquí hay más. Desde aquel mensaje no más vino para nosotros. Pues entonces no es cuestión de costumbre, entonces es cuestión de predicar la palabra tal y como está escrita. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Yo me crié ahí. Yo me crié en un evangelio, mi amado hermano, donde me enseñaron que yo estaba metido en una guerra espiritual, que Satanás haría todo lo posible por hacerme caer, todo lo posible por llevarme al pecado, todo lo posible por regresarme a la vida de la que yo salí, que yo tenía que estar mirando para todos lados, que yo tenía que estar atento a servirle a Dios en espíritu y en verdad, que me metiera en la palabra lo más que yo pudiera y que permitiera no solamente que yo me metiera en la palabra, sino que la palabra se metiera dentro de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y sabe usted la cosa, mi amado hermano, ese es el problema de mucha gente. Ellos conocen la palabra, pero la palabra no se ha formado en ellos. Ellos tienen la palabra en su mente, pero todavía no le ha llegado el corazón. Si usted le hace un montón de preguntas, se las saben contestar, porque ellos de Biblia saben. Pero la Biblia no es para saberla, la Biblia es para vivirla. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, santo Dios. Elías le exigió al pueblo que escogiera. Elías les mostró que ellos no podían ser neutrales. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 18 verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Qué era lo que le estaba diciendo a aquel pueblo? Ustedes quieren servirle a Jehová y también le quieren servir a Baal. Y le dijo: no se puede. No. Aquí o tú le sirves a uno o tú le sirves al otro. Les dijo: ustedes tienen que escoger. Ha llegado la hora de escoger. Si Jehová es Dios, sírvanle. Ahora, si es Baal el Dios, váyanse detrás de él. Y la gente, mi amado hermano, cree, porque hoy en día también hay predicadores modernistas que enseñan que ya para nosotros el Antiguo Testamento no tiene ningún valor, sino que lo que vale es el Nuevo Testamento nada más. Y no entienden, mi amado hermano, que el Antiguo Testamento valida el Nuevo Testamento. Y que la Biblia dice que Cristo mismo dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En Cristo se cumplen todas las cosas. ¿Y por qué Cristo vino a cumplir la ley en nosotros, mi amado hermano? No es solamente por el asunto de la gracia, es que la ley de Moisés no había quien la pudiera vivir, no había hombre humano que pudiera ser perfecto y que pudiera practicar aquella ley tal y como estaba escrita. Y Cristo dijo: yo no vine, aleluya, a quitarla, yo vine
a cumplirla, y vine a cumplirla no solamente en este tiempo, sino que yo a todo aquel que se convierta a mí, yo me le meto por dentro, y lo que ahora no pueden vivir, lo van a poder vivir después de que me conozcan a mí. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo es vida dentro del hombre, pero no es cualquier clase de vida, es la vida de Dios metida en ti. Y la vida de Dios no es cualquier clase de vida, es vida limpia, es vida pura, es vida santa. Alabado, es vida separada. Cristo es la vida de Dios en ti. Mire, yo tengo que predicar lo que Dios me da, porque ya Dios, según me ha hablado, le ha puesto tiempo a mis días. Y antes de que ese día llegue, Él me dijo: antes haré algo grande contigo. ¿Y sabe qué? A pesar de los meses que a veces paso sin poder predicar, yo digo: Dios mío, ¿cómo es posible que un hombre que ya no puede ir ni a la radio, que tiene que mandar los hijos de él a que den el programa por él, que ya no me puedo montar en un avión como lo hacía antes, a viajar 8 horas, 10 horas, 13 horas para ir a una república a predicar la palabra? ¿Cómo es posible que yo, metido en una cama, el teléfono no pare de sonar, haciendo invitaciones para campañas grandísimas en un montón de repúblicas y en un montón de lugares? Yo no entiendo eso. ¿Por qué tanta llamada si yo no puedo salir? Y algo acá, en la profundidad de mi corazón, me dice: porque antes de que mi palabra se cumpla, lo que te he hablado, volverás a salir. Y yo ando corriendo esta carrera con paciencia, con mucha paciencia, pero sin dejar de dar lo que Dios me da. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy consciente del tiempo que nos ha tocado vivir. Y estoy consciente de que hay mucha gente que ha tomado el evangelio como un entretenimiento y que a lo único que vienen a la iglesia es entretenerse. Que los grandes y hermosos coros como que tenemos aquí hoy forma parte de la cultura de entretenimiento que ellos se han formado dentro de la iglesia pentecostal. Y ahora están entretenidos con la música y entretenidos con los cánticos y entretenidos con un montón de cosas. Pero cuando salen de la iglesia, salen de la iglesia a pelear con las esposas en los hogares y salen a tratar mal a sus hijos. Ay, shalai aquí a mansolei. Y salen a vivir vidas que no son vidas agradables ante la presencia de Dios. Y Dios me tiene inquieto y yo estoy inquieto predicando la palabra. Y si a usted no le cae, gloria a Dios porque usted no le cae, pero deje que la palabra le llegue al que lo cae para que le cambie el corazón. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque cuando Cristo venga a levantar la iglesia, no viene a buscar al que mejor canta, ni al que más bonito toca un instrumento, ni al que más hermoso se viste para venir a la iglesia, ni viene a buscar al que más corre tampoco por la iglesia, ni al que más lenguas habla en la iglesia, que la gente mide la espiritualidad de las personas por las lenguas que hablan, por lo mucho que brincan y por lo mucho que corren. Él no dijo: yo vengo a buscar una iglesia que brinque, la que más brinque me la llevo. Él no dijo: yo vengo a buscar una iglesia que cante, la que más linda cante me la llevo. Él no dijo eso. Él dijo: yo vengo a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Alabado sea Dios en esta hora.
Josué le exigió al pueblo que definiera su relación con Dios. La Biblia dice que después de Josué haber entregado al pueblo, haber entregado la tierra prometida, los reunió a todos ellos y les trajo un discurso y les habló de la historia de ellos como nación. Les recordó los días que habían pasado esclavos en Egipto. Les habló de los años que pasaron en el desierto, de los milagros que Dios hizo con ellos cuando estaban en el desierto. Les habló de cuando entraron a la tierra prometida y les dijo: ustedes habitan en casas que ustedes no edificaron y ustedes se alimentan del fruto de árboles que ustedes no sembraron. Y le dice: ahora, así dice Jehová, escogeos pues a quién serviréis. Escuche eso. Después que le da una historia completa de todo lo que Dios hizo en su vida, Dios le está diciendo a aquella nación: a pesar de que yo pudiera exigirle a ustedes que me sirvan por lo que yo he hecho con ustedes, yo no les exijo, porque Él dice: a mí no se me sirve por obligación, se me sirve voluntariamente. Por tanto, dice Jehová, escogeos pues a quién serviréis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban en Egipto y que adoraron cuando estaban en el desierto, o a los dioses que adoraron los habitantes de esta tierra que yo les he entregado a ustedes por heredad. Josué dijo: ustedes escojan a quién servirán, pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Él estaba definido. Él estaba definido. Y sabe una cosa, para poderle ser fiel a Dios hay que definirse. La persona que no se define en su vida cristiana anda metido aquí y allá y le quiere servir a dos señores. Pero aquí hay que definirse. Cuando uno se define, la definición trae el cambio. ¿Ah? Eso es. Yo me definí y me definí desde el día que me convertí. Por tanto, lo que le llamaba a otros la atención, a mí no me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque yo creía que en Cristo habían cosas más maravillosas que lo que el mundo ofrecía. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Ah? Y después de estar como 4 años sirviéndole a Cristo, vinieron un grupo de personas que estaban levantando un equipo de baloncesto allí en la ciudad y vinieron a visitarme en mi casa para hacerme una oferta para que yo regresara de nuevo al baloncesto. Y me decían: si cuando tú estabas en los vicios tú jugabas tan bien, ¿tú te imaginas ahora que no tienes vicio cómo jugarás? Y yo le dije: no, pero ¿sabes cuál es el problema aquí? El problema que aquí es que cuando Cristo entró a mi corazón, cuando Él entró, sacó lo que había en mi corazón. ¿Ves? Y en mi corazón estaba el deporte antes de que Cristo entrara. Pero cuando Cristo entró, lo sacó. ¿Ah? Por eso cuando yo vine, yo estoy en los pies, aquí yo le sirvo al Señor y a mí no me interesa nada de lo que está pasando afuera en los deportes. A mí no me interesa nada de eso. A mí lo único que me interesa es Cristo. ¿Ah? Y usted ve que hay hasta cristianos que van y se meten a los juegos de pelota de los Mets, de los Yankees, van a los juegos de baloncesto. Alaba. Que se vuelven locos porque un culto termine para irse a ver boxeo a la casa, lucha libre. ¿Ah? Que dejan la novela grabando.
Entonces acá en la iglesia están cantándole a Dios y alabanzas al Señor y ponen unas caras angelicales y parece que se van para el cielo en ese momento. Pero después, cuando están allá frente al televisor, si lo que están viendo es lucha libre, se tiran hasta contra el piso. Si están viendo boxeo, le tiran hasta un puñetazo a la mujer. Hello. Y si están viendo una de esas novelas adúlteras que hay por ahí, ay, 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 a la mujer se la ve a toda mirando allá para la pantalla, mirando el hombre que está ahí con otra mujer, que ya en las novelas hoy en día, mi amado hermano, lo único que faltan es que hagan las relaciones íntimas a plena luz, a plena vista, porque ya casi no les queda nada. Y ahí se sientan supuestamente mujeres cristianas, y antes decían que las novelas eran nada más que para las mujeres, pero ahora hasta los hombres la ven. Venga. Estoy hablando, no estoy hablando en esta noche, palabra de Dios. Santo Dios. Esto es lo que algunas personas llaman legalismo. Pero lo que algunas personas llaman legalismo, la Biblia lo llama nueva criatura. La Biblia lo llama transformación. La Biblia lo llama volver a nacer. La Biblia lo llama dejar las cosas de la carne para buscar las cosas del Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Y la mujer no se da cuenta que mientras ella está ahí pendiente a ese hombre que está tan tremendo en la pantalla, que hacía tiempo que no veía un hombre así, porque el esposo de ella perdió la figura hace mucho tiempo ya. Y no saben que hasta muchos de esos hombres que salen ahí, hasta homosexuales son. Y andan ahí, locas, viendo, ahí. Y las pasiones dentro de la carne de ella moviéndose, pero no con el esposo, sino que le gustaría encontrarse con un hombre así en su camino. Y las pasiones se están levantando en ella. Y ella no se está dando cuenta que mientras las pasiones están levantando en ella, ella no puede mirar para el lado, ella está loca ahí con lo que está pasando ahí. El esposito de ella, que después de todo, con todo y que haya perdido la figura, es el que se mata las 8 horas o más trabajando para traer la comida a la casa. Es el que está pagando la renta del apartamento. Y es el que, si la llega a dejar, va a tener que irse a coger de welfare. No es que coger de welfare sea malo, pero es lo que le va a pasar si el esposo la llega a dejar. Y ella no se da cuenta que mientras ella está loquita ahí, el esposo de ella está también loquito acá. Porque resulta ser, mire qué casualidad, que resulta ser que la que está ahí, que él está mirando, también tiene un cuerpito que la esposa de él hace años que también dejó atrás. Y mire que yo doy tanta consejería de tantas personas que me llaman, hermano. La cantidad de mujeres que me llaman, que si tengo sueños de fornicación por la noche, que si no puedo dormir tranquilo, que si tengo unos sueños tremendos. Mire que usted no sabe. Y mi primera pregunta, ¿usted ve novela? Y al otro de la línea, parece que la línea se cayó.
Y yo empiezo, hello, ¿está ahí? Sí, sí, hermanito, estoy aquí. ¿Qué fue lo que usted dijo? Yo dije lo que usted escuchó. Porque de lo que tú estás metiendo dentro de tu alma, de eso es que estás soñando por la noche. El que se pone a buscar de Dios y a llenarse del Espíritu Santo por la noche ve ángeles. Y si se le aparece un demonio por la noche, lo reprende y se acuesta a dormir tranquilo. Alabado sea Dios en esta hora. Mire, yo estaba dando una campaña y el último día de campaña me agarró un dolor de pecho que yo creía que me iba a morir. Yo dije, Dios mío, parece que aquí llegó el ataque que me va a llevar. Yo salí de aquella iglesia casi arrastrándome. Fui y me acosté en el hotel donde me estaba hospedando. Yo me acosté en aquella cama y yo me daba masaje de pecho yo mismo. Yo llamé a mi esposa, le pedí que orara por mí, ella me oró. Sí, ay Dios mío, ayúdame. Ay Señor, ¿qué es esto? No permitas que me dé un ataque aquí, no, porque estoy muy lejos de casa. Acá no permita que me dé una cosa así. Y en medio de esa desesperación, de ese dolor, me quedé dormido. Y de momento, un par de horas después, despierto sobresaltado. Y cuando despierto, frente a mi cama, allá en la parte de los pies ahí, parado frente a mí, había un demonio que era como un de alto. Y estaba con una espada en la mano y tenía la espada en esta posición. O sea, que parecía que la iba a bajar. Y yo me quedo mirándolo así. Yo he pasado por un montón de ataques diabólicos ya, ya yo les conté a ustedes desde que me convertí. Y yo me quedo mirándolo así. Y él así. Y yo así. Y él seguía así. Y yo seguía así. Y aquí en mi mente, comunicándome con el cielo. Y después de un tiempo que no sé decir cuánto tiempo fue, vi que él seguía así. Y le dije, ay papá, le dije, ¿sabes qué? Por lo que yo veo, no te permiten bajarla. Y ya que no te permiten bajarla, ¡fuera de aquí! ¡Déjame dormir tranquilo! ¡Se le que abaixó a mansofe! ¡A su nombre! Y se fue. Se fue. Y en otra ocasión, yo estaba dormido. Porque este animalito parece que me quiere agarrar dormido. Pero no se da cuenta que aún cuando yo estoy dormido, estoy despierto. Yo estoy dormido. Y desperté sobresaltado. Y cuando despierto sobresaltado, veo esa sombra negra. Que era como si la sombra viniera así encima de mí. Y ahí yo despierto y se desprende y se va. Y caigo de rodillas y empiezo a orar. Digo, Señor, ¿qué era eso? Esa sombra negra ahí. Cuando yo abrí mis ojos, y el Señor me dice, no te preocupes, mi siervo. Era el enemigo que te quería atacar mientras tú dormías. Pero tú tranquilo, mientras tú duermes, yo velo. ¡Alaba!
Porque usted ve un montón de cristianos por ahí que no pueden dormir de noche, que ven demonios por la noche, ven demonios en la nevera, ven demonios en el cuarto, ven demonios en el baño, ven demonios en las cortinas del baño. Pero ven acá, ¿por qué tú te dedicas a verlos nada más? ¡Háblale! Yo tengo un mensaje que se llama háblale al diablo, dile fuera en el nombre de Jesús, fuera. Y se tiene que ir. Pero tú sabes por qué hay gente que no lo pueden hacer. Porque habitan en dos aguas. Porque no hay sinceridad en el corazón. Porque no hay consagración. Porque hay mucha carnalidad. Porque se practica muchas cosas que no acerca a la gente a Dios. Porque se ve mucha porquería en los televisores. Porque andan mirando cuánta porquería hay y pendiente a cuánta basura anuncian en el televisor para ellos no perdérselo, y andan metiéndose en los cines. Le voy a dar un secreto que la iglesia del pastoreo ya lo conoce. La alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor, y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si usted siente que se le está atragantando, tírele un aleluya. Y si todavía no baja, mándele atrás un gloria a Dios, pero alábelo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. Sereita y Kiabai Sue. Santo Dios. Ajá. Mire, mi amado hermano, escúcheme bien. Josué dijo: escojan ustedes, pero ya yo escogí. Nosotros no podemos ser neutrales, porque nosotros somos templo del Dios viviente. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6 verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué concordia, qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Óigalo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puedes ser neutral, o estás con ellos o sales de ellos, porque la Biblia dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y cómo dice? Dice: salid de en medio de ellos. Esta promesa: yo seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, nos debe mover a limpiarnos de toda contaminación. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7 verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. Limpiémonos. Tú te atreverías a darle la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y decirle: limpiémonos. Santo, 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 santo. Limpiémonos. Dice ahí: de toda contaminación de carne
y de espíritu. Sí. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que perfecciona la santidad en una persona? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona se limpie? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona sea transformada? El temor de Dios. La Biblia te lo dice claramente, perfecciona la santidad en el temor de Dios. Y a veces tú ves que hay personas diciendo, no, yo creo que esto no es malo porque a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Qué te va a decir si no hay en ti temor de Dios? Dios le revela su voluntad a los que tienen temor de Él. A los que saben arrodillarse en un cuarto, meterse con Él con sinceridad de corazón y decirle, Dios mío, se oyen tantas voces, tantos mensajes, tantas palabras. Para uno una cosa es mala y para otro no es mala. Háblame tú, que yo tengo temor tuyo en mi corazón. Muéstrame tu palabra, que yo la voy a vivir. Alabado sea Dios en esta hora. El que le habla a Dios de corazón, la Biblia dice que el que él viene, Él no lo echa fuera. Tú buscas la voluntad de Dios para tu vida y Dios te la va a entregar, porque es la voluntad de Él separar para Él un pueblo limpio, santo, puro, sin mancha, sin arruga y que tenga temor de Dios. Mire, hermano, voy a parar. Me queda más aquí, pero esto está demasiado largo ya. Y Dani quiere cantar. Y algunos están locos porque yo termine. Santo Dios. Mire, el evangelio es algo serio. Mientras más cerca está Cristo, más violenta es la guerra que vamos a librar. Y esto es una guerra. Y en esta guerra no se puede ser neutral. Aquí o eres o no eres. Y créeme, que viene el día que va a revelar si somos o no somos. Porque a la iglesia, cuando suene la trompeta, quien va a levantar la iglesia no somos nosotros los pastores ni las pastoras. Si me dicen a mí, Arnaldo, levanta la iglesia, con todo y lo estricto que yo sea, miro, ay Señor, me da una pena, me lo llevo. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo vaya a levantar su pueblo, no lo va a levantar a base de pena. Es a base de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu se encargará de presentarle a Cristo una esposa. Y el Espíritu Santo está ahora mismo en este tiempo que vivimos separando, preparando, limpiando, santificando, preparando a la novia.
para presentársela al esposo que viene a buscarla. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio, algunos hoy en día lo han convertido en como si fuera un club social. ¿Ves? Por ejemplo, mi pastor, antes de que el Señor se lo llevara con él, fue por el estado de Texas. Y allá fue a una iglesia donde iba un familiar de él. Y fue a la escuela dominical. La escuela dominical iba, dice él, muy buena. Iban dando una buena clase. Pero de momento, como a la media hora, 45 minutos, sonaron un timbre. ¡Ring! Y entonces dijeron, tenemos el receso que siempre cogemos en la clase. Vaya al receso y después regresamos para terminar la clase. Como él estaba ahí, era la primera vez que él veía un receso en una escuela dominical, ¿verdad? Un receso de 15 minutos y después regresamos para terminar la clase. Y él dijo, pues ¿qué hago? Pues él vio que se levantaron las personas y comenzaron a salir por una puerta. Y él dijo, pues por la puerta que están ellos, pues por ahí me meto yo también, ¿verdad? Y entonces pues pasó por la misma puerta. Y al otro lado de la puerta, cuando salieron al otro lado de la puerta, dice él, pues algunos comenzaron a sacar cigarrillos y a prenderlo y a fumar. Y un hombre un poquito adulto ya sacó un tabaco. Y él se fue por allí, se arrinconó y comenzó a mirar. Y otros estaban en un rincón haciendo chistes y riéndose a carcajadas a todo lo que da. Y decía, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y entonces después sonó el timbre de nuevo, apagaron los cigarrillos, apagaron el tabaco, dejaron el relajo y los chistes y volvieron y entraron al templo a terminar la escuela dominical. Y él los miraba con la seriedad que estaban sentados allí, y él no podía creer que esos eran los mismos que minutos antes estaban afuera como cualquier pecador de la calle. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando la iglesia deja de ser iglesia y se convierte en un club social con nombre de iglesia, con nombre de que vive, pero está muerta. ¿Ah? Y a eso es lo que algunos nos quieren llevar a nosotros ahora. ¿Ah? Y ahora usted ve que hay lugares donde antes de presentar un predicador, presentan un comediante. ¿Ah? El comediante comienza a hacer chistes ahí, a entretener al pueblo haciendo chistes por 20 minutos, 25 minutos, y después que el comediante termina, entonces viene el predicador. ¿Ah? Y ahora usted tiene personas que se dedican a imitar cantantes. ¿Ah? Imitadores de profesión. Y se suben a un altar y te imitan a un Dani Berrío, y te imitan a un Samuel Hernández, y después te imitan a Shakira, y te imitan al Gran Combo, y te imitan a otras personas del mundo. ¿Ah? Y están mezclando el mundo con la iglesia. ¿Ah? Y ahora los ritmos que antes no tenían cabida en la iglesia, ahora están teniendo cabida en la iglesia. ¿Ah? Y ahora también hay iglesias donde se baila. Y ahora se enseña que tú y tu esposa sí pueden bailarse un bolerito, no hay problema, es tu esposa. ¿Ah? Y ahora se enseña, y hay iglesias donde se sacan a bailar. Yo estuve predicando en una iglesia, no voy a decir la República, que muchas cosas raras están pasando en la República. Yo estuve en una República, mi amado hermano, me subieron al altar, y cuando yo estoy ahí empezaron a cantar un coro, y cuando yo un momento yo veo que se coge un hombre con una mujer allá de la mano y comienzan a bailar y a todo lo que ¿qué pasa aquí? Yo no estoy en este altar dando palos en esta noche. En este altar yo estoy hablando lo que Dios me da. Sí.
santo Dios. Y por los días que Dios me añada, daré lo que Dios me da. Entonces, escuché bien. Y ahora usted ve que están todos los ritmos que antes no cabían, ahora caben. Y la excusa es y que para ganar alma. Y que para atraer a los jóvenes. Pero si cuando yo me convertí a Cristo, a mí no me trajeron ni con merengue, ni con salsa, ni con reggaetón, porque en aquel tiempo no existía reggaetón. La niña de 13 años que me ganó a mí para Cristo, no me cantó un merengue, ni me cantó una salsa, me habló con la unción del Espíritu Santo, Eri Salgado, y me dijo: Cristo te ama, y fue como una espada que traspasó mi alma hasta el otro lado. Alabado sea Dios en esta hora. Hello. Y antes usted iba a los cultos de las iglesias y mientras se estaban cantando esos himnos santos de Dios, usted veía a la gente con las manos levantadas. Usted los veía llorando, que se derramaban las lágrimas, que sacaban los pañuelos para limpiarse la cara, para soplarse la nariz. Y usted veía gente que corría al altar a arrodillarse mientras una persona ya entonaba bajo la unción del Espíritu Santo un canto santo a Jehová. Pero ahora usted baja a la iglesia y usted ve que mientras en el altar están tocando una salsa, los hermanitos allá la están bailando. Hello. Un pastor amigo mío, muy amigo mío, me invita a predicarle un aniversario de su iglesia. Y yo voy. Y él me dijo: no, como te estoy invitando a ti, invité a tanta gente y todo el mundo ya quiere venir para acá porque dicen que sí, que te quieren escuchar, que hace tiempo que no te oyen. Arnaldo, tuve que cambiarlo de la iglesia y cogerme un local más grande porque viene tanta gente que no vamos a caber. El problema está bien. Y me dijo, y me da la dirección. Yo voy, me estaciono en un parking lot grandísimo que había allí, era un edificio grandísimo aquello allí. Pero a lo lejos, yo escuchaba tremendo merengue. Y yo decía: oh, Señor, me da pena con el hermano porque él metió la actividad de la iglesia aquí y parece que al lado le metieron un baile. Y voy yo caminando con esa pena, ¿verdad? Porque el hermanito está celebrando el aniversario de la iglesia y al lado le han montado tremendo baile, decía yo, con ese merengazo que tenía ahí. Entro por la puerta del edificio y entonces se escuchaba todavía, más todavía, el ritmo del merengue. Y yo dije: Padre Santo, esa gente tiene esas bocinas tan y tan altas que no logro ni escuchar de dónde es que sale el culto. Yo paraba el oído así. ¿Dónde será que están, man? Y de momento apareció un hermanito. Llama Donaldo. Dios te bendiga, muchacho, qué bueno que apareciste, que es que ando loco buscando a ver dónde es el culto. Me dice: pero no lo oye. Y yo le digo que si no oigo, ¿qué? Pues la música. Yo lo que estoy escuchando es un merengue ahí bien apambillado. Me dice: ahí es. ¿Y qué? Y yo dije: pero ven acá. Este hombre es mi amigo. Me conoce a mí por un montón de años. Si tú me invitas a mí a predicar a tu altar y conoces quién yo soy, conoces mi mensaje, conoces lo que creo y lo que predico, no me metas una pachanga así en el altar. Deja la pachanga para otro día. Por tanto, como yo me tenía que aguantar la pachanguita, él se iba a tener que aguantar el mensaje que Dios me iba a dar.
Y cuando llego al lugar, cuando ya estoy allá adentro, mi hermano, ay, mi hermano, le digo una cosa, esto sinceramente, yo digo que yo no soy ya de esta época. Por eso es que Dios me tiene que llevar. Yo no aguanto esto. Yo no aguanto esto, no, que va. Dios me tiene que llevar. Yo no aguanto esto. Esto a mí me enferma. Llegar a un altar y encontrar algo así. Aquello, mi amado hermano, no era solamente el ritmo. Era como los que cantaban, bailaban en ese altar ante el ritmo que tocaban. Cómo remeneaban sus cuerpos. Cómo movían las caderas. Porque usted sabe que con el merengue se mueven las caderas a todo lo que da. Y yo fui y me senté en la parte de atrás. En lo último allá me senté y bajé la cabeza. Y él me mandó a buscar. Vino una persona y me tocó. Dice el pastor que suba. Le dije, no, yo me quedo aquí. Se fue. Regresa de nuevo. Dice el pastor que suba. No, yo me quedo aquí. Se fue. Vino el pastor, mi amigo. Me dijo, Arnaldo, sube. Yo lo miré y le dije, cuando ellos bajen, yo subo. Lo que te pasa. Y yo le dije, tú me conoces a mí. Dice, brother, chico, pero tú no cambias. Y yo le dije, tú lo has dicho, yo no cambio. Me dice, brother, pero ya tenemos que dejarla así. Tú sabes que los tiempos han cambiado. Me quedé callado. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Regresa ya al altar. Cuando tú me dejes el altar limpiecito, no me dejes los músicos eso en el altar, oíste. Cuando tú me los bajes del altar, yo subo. Y cuando ellos bajaron, yo subí. Y prediqué, oh, que sí prediqué. Yo prediqué y hasta lo dije. Dije, hay quienes dicen que yo no cambio. Y yo les digo que yo no cambio porque la palabra no cambia. Y hay quienes dicen que los tiempos han cambiado. Y a ese yo contesto, cierto, los tiempos cambian. Pero Cristo hablando dijo que esta palabra que Él nos ha entregado no cambia. Esta palabra es como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Dios nos ha entregado a nosotros una palabra que no cambia. Los hombres cambian, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Y Dios no puede cambiar, porque si Dios cambiara, no se sabría ni la hora que es. No sabríamos ni en qué creer. No sabríamos ni cómo vivir la vida cristiana. Pero yo sé cómo vivir la vida cristiana, porque lo que Dios dijo 1000 años atrás, lo dice hoy, 1000 años después. Y lo que Dios me enseñó 33 años atrás, me lo sigue diciendo 33 años después. Y aunque a esta palabra le han quitado y le han añadido, ella dice que hay de aquel que le quite o que le añada, porque su parte le será quitada del libro de la vida. Hermano, y a veces
Nosotros queremos tener contento a todo el mundo, pero no se puede. No se puede. Yo soy quien soy. Y antes no era como soy ahora. Yo soy así después de que Cristo me salvó. Antes yo no era así. Antes yo era un arrastrado, un adicto a drogas y un alcohólico. Y el que me conoce a mí de antes puede decir, pero ¿de dónde salió este hombre que era un tan sinvergüenza, ahora sí, predicando una palabra tan santa? O yo no era así. A mí me hicieron así. ¿Ves? Me crearon así. Porque resulta ser que antes yo tenía en mí un viejo hombre. ¿Ves? Y el viejo hombre que había en mí le gustaban todas esas cosas. Y entonces viene un día Cristo, me coge, me salva y me dice, mira Arnaldo, esto es una queja. Esto es una queja. Y en esta queja tú no puedes ser neutral. Tú estás con ellos o estás conmigo. Escoge. Y yo le dije, pues ellos a mí no me han dado nada, yo estoy contigo. Que me lo ha dado todo. Ah, tú estás conmigo, contigo estoy. Pues mira, esto es así, así, así y así. Y oye bien, yo no cambio. Yo no cambio. Está bien, Señor. Si antes yo no tenía nada y contigo lo tengo todo. Si tú lo dejaste todo por mí, ¿qué me cuesta a mí dejar algo por ti? Si tú te quitaste a ti lo que tú eras para bajar a esta tierra a humillarte, ¿por qué yo no puedo quitarme lo que yo soy para humillarme delante de ti? ¿Se da cuenta, hermano? No es cuestión de legalismo, no es cuestión de palos o no palos, es cuestión de vida. Una vida que hay que vivir y que nosotros debemos de estar seguros, antes de que suene la trompeta, que vivimos la vida que la Biblia exige. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche yo he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, yo la entregué. Hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Te pido que esta palabra se quede sembrada en la profundidad de cada corazón que la ha escuchado. Que esta palabra como buena semilla caiga en buena tierra y germine y dé el fruto que tú esperas de ella. Que en este tiempo tan difícil, tan cerca a tu venida, los aquí presentes que te servimos, estemos dispuestos a dejarlo todo por ti, a permitir que tu Espíritu trabaje en nuestra vida y a darte a ti el señorío sobre nuestros corazones. Que ya no seamos más nosotros, sino que seas tú en cada uno de nosotros. Que nosotros menguemos para que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén.